pues ya. Muy buenas tardes, saludos a todos los que ahora nos siguen aquí por este canal. Bienvenidos a otro objeto textual. En esta ocasión vamos a tener una charla sobre pues la filosofía, un poco de esta ciencia o disciplina, ya lo veremos, específicamente para hablar con el maestro Enrique Sánchez Ballesteros de la Universidad Veracruzana. Agradecemos bastante que nos brinde este tiempo y este espacio. Pues muchas gracias, Enrique. Gracias, Beto. Pues no, yo fascinado por la invitación y pues ya sabes, mientras se trate de hablar de filosofía, pues encantado, ¿no? Y muchas gracias a todos los que nos están ahí siguiendo ahorita en el live. Eso. Y si tienen preguntas, pues también se vale. Hemos titulado ¿Para qué rayos sirve la filosofía? Dado que, los que venimos de las carreras humanísticas, muchas veces nos preguntan ¿qué vas a hacer? ¿Por qué elegiste esa carrera? ¿Qué has hecho? O bueno, básicamente pues no vas a encontrar trabajo, ¿no? Entonces la pregunta fundamental que nos hacen es pues ¿para qué rayos sirve estudiar una carrera humanística? Y en ese sentido, bueno, la primera pregunta que quisiera yo hacer aquí, Enrique, ¿cómo llegaste tú a la filosofía? Y bueno, ahora pues es catedrático de la UB, pero primero, ¿cómo llegaste a la filosofía? Bien, bueno, creo que a la filosofía se llega de alguna manera o por la lectura o por un ejemplo, ¿no? Como a muchas cosas, ¿no? Cuando te enamoras de un deporte, pues ves a alguien jugar y te enamoras de cómo juega, ¿no? Ese deportista, el deporte, ¿no? O por ahí lo viste, lo leíste y bueno, terminas enganchado, ¿no? En mi caso, muy específico, fue por un profesor de filosofía que tuve en la preparatoria, ¿no? Un muy buen profesor de filosofía. Él de alguna manera, pues sí, me mostró este mundo de la filosofía a través de lecturas, a través de la reflexión, a través de sus clases sobre todo, y bueno, quedé enganchado, ¿no? Definitivamente yo veo ese momento como un pretexto, un aguijón, algo que me motivó, ¿no? Algo que me motivó a entrar en este mundo y posteriormente pues me fui enganchando. Una vez que lees algo de filosofía y comienzas a comprender o a medio comprender un poco ahí de este cuerpo de saber que denominamos filosofía, terminas enganchado, ¿no? Por lo menos así fue en mi caso. De tal suerte que te hablo de mi último año de preparatoria, cuando decido estudiar filosofía. Todavía por cuestiones familiares anduve ahí errando un poco, me fui a estudiar otra cosa, después abandoné y al final de cuentas terminé en lo que quería estudiar, que era esto de la filosofía. Excelente. Y bueno, la primera reacción que tiene, porque a mí también me pasó, cuando dicen, pues, ¿qué vas a estudiar, no? ¿Qué vas a hacer este examen que te hacen en la prepa para tus aptitudes? El vocacional, ¿no? El vocacional, y que te dicen, bueno, pues saliste para contador, saliste para licenciado, ¿no? Arquitecto, ingeniero. Y dicen, no, pues es que a mí me gustan las humanidades, y a mí me dieron, por ejemplo, me acuerdo, fue filosofía o ciencias políticas. Y bueno, al fin y al cabo, pues me dedico a las dos cosas y a la docencia. Pero en tu caso, no sé si tuviste ese test vocacional o ya con las clases del maestro dijiste, bueno, pues me intereso, te orientó. Porque yo también tuve una maestra de filosofía egresada de la UNAM, la maestra Alba, y el primer libro que nos dio fue el de El elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam. Y luego el Anticristo de Nietzsche. Entonces en aquellas épocas de adolescentes es así como que... Claro, de ese tipo de lecturas así medio subversivas, revolucionarias, que van un poco contra cultura, pues definitivamente, ¿no? Te motivan mucho y sobre todo a esa edad. Yo recuerdo que específicamente acá con el profesor Martín, ¿no? Martín, recuerdo su nombre, a mí me dio a leer primero Platón, ¿no? O sea, como que se fue a lo más básico, me dijo, lee lo más básico, Platón, y bueno, yo quedé enganchado con las lecturas de Platón. Poco a poco me fue prestando otros textos, era de los que más me interesaba yo un poco ahí en la clase, junto con un par de compañeros que también terminaron estudiando filosofía y hoy en día son profesionales ahí de la filosofía. Y bueno, te comento un poco esto que planteabas de la situación familiar. Sí, justamente una de las resistencias que tiene mi familia al inicio para que yo estudiara filosofía es lo que me obliga a estudiar otra cosa, ¿no?
y estoy estudiando medicina, entré a medicina. Había estudiado el área de biológicas en la preparatoria, entonces yo tenía el perfil justamente para entrar al área médica. No me desagradaba el área médica, pero no me desagradaba por cuestiones familiares. Yo iba un poco más a cuestiones como educación física, ¿no? Que al final de cuentas terminé estudiando porque era parte del negocio familiar. En mi familia, tanto padre, madre como hermano, son profesores de educación física, son maestros de educación física, entonces pues de alguna manera me agradaban los deportes, me agradaba esto de la enseñanza a través del cuerpo, entonces pues yo también iba un poco encaminado en ese sentido, pero en el momento en que yo me engancho con la filosofía, pues es como cuando te enamoras, ¿no? Te enamoras de una mujer, sí. ¿Y lo dice Platón? Te enamoras de una mujer y abandonas todo, ¿no? A los amigos, luego te andan reclamando los amigos de que por qué te pierdes, que ya andas enamorado, etcétera, etcétera. Dejas de comer, se te olvida todo. Y creo que fue un poco lo que me pasó porque tenía intereses en la cuestión de educación física, tenía interés en la cuestión médica, algunas cosas me interesaban, aunque también confieso, chocaba un poco bastante ahí con los doctores, y pues bueno, o sea, sí iba encaminado a ciertos intereses, pero te puedo decir que con la filosofía fue el boom, pues yo la veo, me clavo y me enamoré de ella y desde ahí pues básicamente lo que hace el enamorado, ¿no? Abandona todo por ella. Te cuento un poco, ¿no? O sea, al principio fue una disputa con mis padres, ¿no? Pues no te vamos a apoyar para que estudies allá. Al final fue una negociación porque yo terminé estudiando educación física y así fue que me apoyaron para estudiar filosofía. Entonces hice las dos carreras al mismo tiempo. Pero bueno, qué bueno que sacas este tema porque justamente lo que le preocupaba a mis padres era ¿de qué vas a trabajar? ¿De qué vas a vivir? ¿Qué hacen eso? ¿No? ¿Qué hace un filósofo? ¿No? Más por ahí recuerdo que mis padres estaban estudiando su maestría en ese momento y mis padres tenían como figura intelectual a una profesora de la UB que trabaja en el centro de histopatología forense en Veracruz y les daba una clase ahí en la maestría, me parece que les daba metodología y mi padre me dice que le consulta a esta doctora que cómo veía que su hijo quería estudiar filosofía y esta doctora les dijo algo así como, bueno, va a ganar 3 pesos. Entonces pues para mis padres fue fuerte, ¿no? El hecho de decir, bueno, es una inversión que no es redituable, ¿no? Claro. Te confieso un poco, digo, es un dato muy interesante, el Instituto Mexicano de la Competitividad declara la carrera de filosofía como una mala inversión. ¿Por qué? Porque uno invierte 4 años, los padres invierten 4 años en estudios que no tienen un campo laboral claro. Entonces inviertes en un desarrollo profesional que no es claro que vaya a ser retribuido, sobre todo en el sentido de lo que estudiaste, ¿no? Entonces no la recomienda, de hecho no la recomienda el Instituto Mexicano de la Competitividad, no la recomienda, ¿no? Porque no hay justamente una retribución. Pero son estos claroscuros, ¿no? Por un lado, sí, el Instituto Mexicano de la Competitividad te dice no estudies profesionalmente la filosofía, pero estoy seguro que en sus estatutos tienen su filosofía, ¿no? Entonces, sí. Es un código de conducta. Exactamente, o un código de ética, y entonces hay una relación con la filosofía. Entonces es como una relación ambigua, ¿no? De repente siento que cuando se presiona muy fuerte es el no, pero cuando se dice muy general es el sí. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando le preguntas a la sociedad, ¿debe de haber intelectuales? Claro que sí. Pero entonces cuando les dicen, o gente pensante, o filósofos directamente, pues te dirían que sí. Pero cuando tú les dices, bueno, ¿y recomendarías que tu hijo estudiara eso? Te dicen que no. ¿No? Entonces ahí es donde yo digo, hay una visión muy, muy general donde dice, no, claro, debe de haber filósofos, sí, debe de haber alguien que se encargue de pensar las cosas y la realidad y hacer crítica. Sí. Pero cuando les dices, bueno, ¿y por qué no va tu hijo a estudiar eso? Sí. No, bueno, porque no es redituable, ¿no? Es que debe haber, no, pero allá lejos, ¿no? Aquí no. Exacto, o que haya, pero que no sean de mi familia, ¿no? O sea, otro lado, ¿no? Exactamente, no es el compromiso de formar un ciudadano de ese tipo, ¿no? Y bueno, esos son parte de los claroscuros. Yo al final, sí, como buen enamorado, agarré y dije, me voy a estudiar, aunque no me apoyen, voy a trabajar. Sí. Y creo que eso fue lo que mis padres de alguna manera valoraron y sopesaron y dijeron, bueno, parece que este tipo está enamorado.
Entonces, pues vamos a apoyarlo. Y lo hicieron pensando que esto para mí va a ser una carrera de ornato, así le llamaba mi abuelo a la filosofía. Me decía, bueno, tú estás estudiando una carrera de ornato. No, así decía mi abuelo, no eres abogado. Exacto, no eres ingeniero, no eres médico, no eres arquitecto, no eres abogado, etcétera, etcétera. Entonces estás estudiando una carrera de ornato, ¿no? A mí me fue muy peculiar siempre, y lo recuerdo mucho, como mi abuelo describía a la filosofía justamente como una carrera de ornato, de adorno, ¿no? Y entonces mis papás también adoptan esa idea y dicen, bueno, vamos a darle otras herramientas, otra carrera para que se defienda. Paradójicamente, por suerte o por trabajo, o por lo que sea, o por karma, hoy en día es al revés. Me encuentro trabajando en el área de filosofía, La de ornato. en la de ornato, y vivo de mi carrera de ornato, y la carrera que supuestamente me iba a servir, que era educación física para sobrevivir, pues no la ejerzo. Está de ornato. ¿No? Está de ornato, exactamente, ¿no? Exactamente. Son cosas que pasan de la vida. Creo que muchos nos enfrentamos a esas situaciones, ¿no? Saludos a Víctor Vázquez Reyes. ¿Qué texto recomiendan para quienes quieran comenzar a leer filosofía? Bueno, pues si quieres comentamos eso. Ok. ¿Algún texto? Pues ya mencionaste algo de Platón. Sí, bueno, para mí los diálogos de Platón son un buen inicio, sobre todo porque Platón, digamos, dibuja la imagen de lo que es un filósofo, ¿no? Un poco idealizado, porque sabemos que Platón estaba enamorado de Sócrates, ¿no? Era común ese tipo de amor en la sociedad griega. Y entonces, bueno, Sócrates aparece como un gran superhéroe ahí en los diálogos, venciendo a todos los sofistas, claro, y venciendo a todos los ignorantes. No obstante, me parece que es la imagen del filósofo. Platón, en la imagen de la caverna, nos dibuja cómo el filósofo busca la sabiduría, llega de alguna manera a ver las cosas diferente a los demás, y después regresa el filósofo a tratar de enseñarles a los que siguen atrapados ahí un poco cómo es que existe una realidad diferente a la que les han enseñado que son las cosas, ¿no? Claro. No obstante, también me atrevería a decir, ¿no? En mi experiencia, y esto lo voy a comentar muy general, es mi experiencia, cuando les pregunto ¿por dónde llegaste a la filosofía o a quién estabas leyendo? No llevo un conteo estadístico, pero la mayoría me contesta Platón o Nietzsche. Sí. Pues son los que más se venden. Pues seguramente tiene que ver algo ahí, ¿no? O que son los más citados, o más manoseados, o más mencionados, ¿no? No obstante, curiosamente, siempre digo que el filósofo más famoso es Sócrates, y no escribió ni una línea, ¿no? Entonces, pues bueno, los diálogos de Platón, algún texto de Nietzsche. Yo recomendaría de Nietzsche La Gaia Ciencia, El Saber Alegre, ¿no? Una amiga me preguntaba que si era bueno entrar a la filosofía desde Nietzsche. Yo le digo que cualquier texto es muy bueno, pero lo importante con ellos es no clavarse. Por ejemplo, no tomar a Nietzsche como lo máximo, el non plus ultra. Dice, porque Nietzsche, bueno, sabes muy bien, tuvo etapas, ¿no? Hasta la de Ecce Homo. Claro. Entonces, si tú te quedas con un texto de Nietzsche, Ecce Homo, que es el final, donde él es lo máximo y todos los demás no sabemos nada, pues entonces te quedas con esa idea, ¿no? Pues ese tipo sí le faltaba un tornillo. Claro. Y ese es uno de los tabús o de uno de los prejuicios que se tienen contra los que estudiamos filosofía, o que se piensa que todos somos así, ¿no? O incluso que la filosofía pues es decir cosas sin sentido, ¿no? Pero no, hay una ciencia lógica, hay retórica, hay argumentación, hay una habilidad del pensamiento y ese tipo de cosas que hacen de la filosofía algo muy rígido, ¿no? Difícil a veces. Y aquellos que escapan de las matemáticas o algo así, pues no, porque aquí está la lógica y es peor que las matemáticas, entonces pues no crean que va a ser nada fácil, ¿no? Pero bueno, en el tema de Nietzsche sí lo citan mucho, y sí se piensa que o Nietzsche, Schopenhauer o Platón son como que los más representativos. Claro. Y a veces es difícil quitar ese estigma de que pues están aunque diría que en nuestros tiempos también Heidegger tiene buena presencia ahí, ¿no? Las ciencias sociales han hecho mucho uso del pensamiento de Heidegger. Pero sí me gustaría enfatizar un poco esto, ¿no? Es común la pregunta de ¿qué libro recomiendas para introducir a la filosofía? Lo que les podría decir a todos, ¿no? Que siempre somos iniciantes en esto de la filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía comienza con una pregunta, y el filósofo, como siempre se pregunta, siempre está iniciando
ese camino de investigación de aquello que le inquieta, ¿no? Entonces, bueno, el cómo me introduzco a la filosofía siempre es una cuestión relativa en el sentido de que uno cree que la filosofía de repente es un cuerpo hecho y derecho, con principios, con postulados y con un conocimiento. Yo me atrevería a decir que la filosofía no es un cuerpo así dado de saber, ¿no? De entrada, toda letra y todo discurso es susceptible de interpretación, pero en la filosofía me parece que se hace más fuerte esta cuestión, porque un postulado filosófico puede reinterpretarse según las épocas, reinterpretarse según el filósofo, se puede hacer muchas cosas, ¿no? en un mismo sentido filosófico, con un postulado filosófico. Entonces, ¿hacia dónde voy? Que siempre estás comenzando la reflexión filosófica. Entonces, ¿cómo introducirse a la filosofía? Radicalmente, para mí, es preguntarte justamente aquello que no te has atrevido a preguntar. Preguntarte por qué vemos el mundo de una manera y por qué no podría ser de otra manera, ¿no? Es decir, en ese sentido, el que inicia siempre en la filosofía es aquel que cuestiona lo establecido, lo que parece ser lo normal, ¿no? Y en ese momento todos nos introducimos. Entonces, bueno, ¿qué texto filosófico te introduce a esa actividad? Todos, porque todos se preguntan justamente acerca de algo que les interesa, ¿no? Claro. Ahora bien, que ese preguntar se vuelve un poco más amigable en el sentido de, bueno, me van a empezar a dar unos datos, me van a empezar a dar algunos personajes, bueno, pues muy en general para introducirse en ese sentido, yo diría que cualquier introducción a la filosofía, ¿no? Y tenemos muchas, la de Ramón Xiró, la de Morente, ¿no? Bueno, Morente tiene además un libro que se llama Biografía de la Filosofía, muy bueno. Zubiri, por supuesto. También tiene su introducción a la filosofía, claro, ¿no? No obstante, sí les diría, la introducción a la filosofía de un filósofo es la introducción a su filosofía, claro. ¿No? Sí comparte algo de general con la reflexión filosófica, no obstante, mayormente siempre lo encaminan hacia sus postulados filosóficos. Claro, lo jalan para su redil, obviamente. Exactamente, ¿no? Sí, exactamente. Sí, mira ahí, saludos al buen Andrés desde Colombia. Sí, claro, saludos. Si nos manda un café, ¿no? O algo. Café colombiano, sí. Muy bueno, ¿no? Pues muchos saludos. Pues Andrés fue uno de los compañeros de preparatoria con los que compartí mis inicios en la filosofía, supongo que sus inicios también, y que conocimos a este profesor, ¿no? Creo que él también se enganchó ahí y se enamoró. Y hace una pregunta, pero bueno, está un poco larga. Ajá. Y no se ve. Si la puedes poner nada más la pregunta, con gusto la comentamos. No sé si te acercas. Dice, ¿qué diferencia? Bueno, ahorita ahí ponla, bueno, Andrés. Pues qué bueno que, hizo un buen trabajo el maestro, pues son dos de filosofía mínimo. 3, porque hay otro compañero en el instituto. 3, el doctor Ignacio Quepons, el doctor Ignacio Quepons y el maestro Andrés Zamudio y un servidor fuimos los que estuvimos ahí en la preparatoria en Veracruz y tuvimos contacto con el maestro Martín, que fue el que de alguna manera nos puso en este camino. Tiene que ver algo con Heidegger, ¿no? No, solo comparten el nombre. Bueno, yo pensé que era también heideggeriano. Saludos a Nacho, por cierto, una gran persona, y bueno, ahorita está en el instituto, ¿no? Sí, en el Instituto de Filosofía de la Universidad Veracruzana, me parece que es el coordinador del doctorado. Sí, está de coordinador. Me parece que es el coordinador del programa de doctorado. A ver si nos patrocina unos libros para regalar aquí en Soliloquios. Yo diría que se introduzcan a la página de la UV, de la editorial. Ahí hay muy buenas ediciones para poder empezar en estos textos de filosofía. Hay unas compilaciones muy interesantes del trabajo que se ha hecho aquí en la UV, no solamente de los académicos, sino de algunas textos muy digeribles, ¿no? Sería muy bueno, ¿no? Saludos Andrés ahí con el café colombiano. Ya lanzó la pregunta. Aquí es ya no vi la pregunta, es que no se ve. Aquí también tenemos un buen café veracruzano, ¿o de dónde es? ¿No? Sí, también, bueno, este es justamente acá de las altas montañas, de la región de las altas montañas del estado, que es esta región de Huatusco, Córdoba, Orizaba, ¿no? Es de esta región, sí. No, pues excelente, café de 1400 metros de altura. Así es café de altura. Conocedores. Bueno, en ese tema, ya que llegamos a este punto,
podríamos hablar un poco de específicamente en qué trabaja un filósofo, aunque yo, bueno, hemos tenido esa charla, yo digo que es licenciado en filosofía, ¿no? Uh-huh. Porque para ser filósofo, pues no es que termines, te titules y al otro día, pum, mágicamente ya eres filósofo, ¿no? Y andas ahí como Sócrates alegando en la plaza, en el mercado, en el Walmart, en el Oxxo, andas alegando que ya eres filósofo, ¿no? Y te empieza a cuestionar todo. Sí, hay un recorrido, hay unas materias, hay incluso si quieres, pasos, ¿no? Uh-huh. Para poder llegar a una titulación. Pero bueno, al fin y al cabo, ¿en qué trabaja un filósofo específicamente? Pues para las personas que nos están viendo, ¿no? Ok, bueno, ¿en qué trabaja? Cuando hablamos del campo laboral y no necesariamente una actividad libre, al margen de una actividad remunerada como lo es el trabajo, ¿no? En un campo laboral, hablamos de necesidades sociales, ¿no? Cuando hablamos del trabajo. Y cuando hablamos de necesidades sociales, pues son cubiertas por los profesionales que genera la misma sociedad, ¿no? Ahora bien, estos profesionales se supone que desarrollan competencias que cubren o satisfacen estas necesidades sociales. Entonces, para poner un poco en clave ahí la pregunta sería, ¿cuáles son las necesidades sociales que puede atender un filósofo? De tal suerte que su desempeño profesional está destinado a atenderlas. Bueno, en ese ámbito yo lo pondría en términos de los propios perfiles de egreso de las universidades, ¿no? De las licenciaturas en filosofía que tiene la Autónoma de México, la UNAM, ¿no? La UB, la Michoacana, la de Chiapas, ¿no? En Querétaro. Entonces, bueno, hay que ver los perfiles de egreso. En mi experiencia y en una comparación de perfiles, de planes de estudio de facultades de filosofía, mayormente el filósofo está entrenado, ¿no? Lleva una serie de materias que lo posibilitan hacia el final de la carrera a enseñar la disciplina, a desarrollar actividades de gestión cultural como organización de eventos, ¿no? Como la elaboración de alguna revista, como el trabajo de edición que pueda haber en el entorno de las revistas y los libros, ¿no? Entonces estamos hablando ahí de un entorno de gestión de la cultura, ¿no? De un entorno de la docencia. Uh-huh, claro. Últimamente se ha detonado este campo laboral del filósofo, no necesariamente en México, pero sí en otros países, aunque México ya tiene formación en consultoría de filosófica. La consultoría filosófica como consultoría existencial por un lado, política por otro lado, educativa por otro lado. Entonces el filósofo se convierte de repente en un asesor tanto político como educativo como existencial, ¿no? Claro. Y ya actualmente es un campo trabajado. De hecho te digo que existe ya toda una maestría o un diplomado para formarte en esta cuestión de ser un orientador filosófico o un asesor filosófico. Y tengo entendido que en este programa que está en México, por cierto es un instituto ahí particular, traen a los que desarrollan esa actividad en otros países a dar clases, ¿no? Los que desarrollan esa actividad en otros países que son muy conocidos, uno de ellos me parece que el más conocido, Lou Marinov, que es el de Más Platón menos Prozac, ¿cómo se llama? Pues desempeñan esa actividad desde hace un tiempo. Entiendo que en parte viven de eso, ¿no? Entiendo que llevan una formación fuerte en discusión, en mayéutica, en cuestiones que tienen que ver con el uno a uno y el diálogo entre dos personas, ¿no? Y pues ya están ahí formando otro campo de trabajo, ¿no? Yo veía, ahora que estamos trabajando en una especialidad en enseñanza de la filosofía acá en la Veracruzana, que también el filósofo, como otros profesionistas, deben de entrar en la sintonía de la autogestión del empleo, ¿no? La cuestión del empleo está muy complicada, está apretada, los espacios cada vez son... Para todos los campos. Para todos los campos, ya no solo el del filósofo, ¿no? Claro. Entonces se está convirtiendo en una herramienta útil esta cuestión de la autogestión del empleo, ¿no? ¿Cómo decirlo? El explotar las mismas capacidades profesionales, pero desde una cuestión propia, ¿no? Es decir, ahora es muy común que un profesionista arme su blog y viva de su blog,
que un profesionista arme ¿cómo le llaman a estos audios? Su podcast y de alguna manera ahí se desempeñe realizando sus actividades con el podcast, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero bueno, regresando al punto de en qué se desempeñan, cuáles son como las actividades más, podríamos llamar entre comillas, naturales o sí. Para qué está dirigido un profesionista en filosofía: docencia, gestión cultural, análisis por ahí del discurso y la cuestión de la consultoría, ¿no? Por lo menos las necesidades sociales reconocidas. Eso no implica, ¿no? También hay que ponerlo en claro, eso no implica que no podamos realizar otras funciones, pero que también en buena medida la sociedad desconoce que podemos realizarlas, ¿no? Eso por un lado. Pero también nosotros como profesionistas no nos vendemos con otras capacidades. Claro. Entonces, bueno, a mí me parece que hay una brecha bastante, ¿cómo decirlo?, fuerte, que no sé, que quizá falte al compromiso, ¿no? Digo, un Estado forma profesionistas, ¿para qué? Pues para que vayan a atender un ámbito social, para que vayan a satisfacer necesidades sociales. Pero cuando sigue formando profesionistas y ya no hay espacio que atender, pues entonces no sé, si es un timo contra el sistema, si le están timando a esa serie de profesionistas, vamos, ¿qué pasa, no? ¿Por qué seguir produciendo así en grandes cantidades cuando en realidad en la sociedad hay pocos espacios, ¿no? O bueno, si los están viendo los espacios, pues entonces habría que explotarlos o también nosotros hacer algo por tratar de tomarlos, ¿no? Y decir, hey, yo como profesionista te puedo hacer X, Y y Z actividades y entonces yo también podría entrar ahí, ¿no? Por ejemplo, muy pocos lo saben, pero, o bueno, los que somos del área sí, ¿no? En preparatoria, para dar métodos de investigación, el perfil del filósofo es afín, sí. Es afín, ¿no? Entre otros, ¿no? Entre otros perfiles. Sí. Pero bueno, ahí tiene un espacio. Pero si tú lo preguntas así como pues solo lo conocen, eso solo lo conocen los directivos de las preparatorias, pero vamos, la sociedad en general no piensa en el filósofo como para realizar una actividad. Claro, y el que hace la convocatoria, ¿no? También pone ahí, y ciencias sociales y lo que quepa, ¿no? Es bastante interesante. Creo que el egresado profesional de filosofía, independientemente de su campo, es en sus diferentes ramas, ¿no? Ética, metafísica, lógica, antropología, filosófica, lo que sea, sí se puede desempeñar en cualquier trabajo que implique el tema intelectual. Porque se le dan las herramientas cognitivas para poder desempeñarse en una administración pública, en un editorial, en una escuela misma. Hay muchas. Lo que pasa es que yo siento que a veces como que se limita. Dice, no, pues tú estudiaste 5 años a Platón y pues de ahí no debes de salir, ¿no? Ah, bueno, eso es bien interesante, Beto. Vamos, yo apostaría ahí a una cuestión, no sé cómo llamarla, mira, la planteamos y si quieres la analizamos. Uno entra a la facultad y uno pues lee a los grandes maestros, ¿no? Y los grandes maestros lo que hicieron fue teoría del mundo, ¿no? Especularon sobre el mundo, sus fundamentos, sus causas, la teleología de las cosas de la naturaleza, de las cosas sociales, etcétera, etcétera. Y entonces uno se va formando así y sí, ahora que soy profesor y que llevo ya algunos años, el alumno crece hasta cierto punto con la idea de que el mundo está esperando que él salga para que lance la gran teoría que venga a, ¿cómo se llama?, arreglar las cosas, ¿no? Sí. Y a descubrirnos cómo es la realidad y cuáles son los fundamentos del conocimiento, etcétera, etcétera. Lo cierto es que el mundo no está esperando eso. Está esperando un profesionista que desempeñe ciertas actividades específicas, independientemente que hayas leído o no toda la obra de Platón, o independientemente o no que hayas leído toda la obra de Heidegger, o independientemente o no, si tú en algún punto tienes aspiraciones de hacer esa labor teórica sobre el mundo. Claro, eso es lo que hace un filósofo, ¿no? En últimas cuentas nos enseñaron que los filósofos pues hacen teorein, ¿no? Regresemos con las bases antiguas, hacen teoría del mundo. Ok, pero la sociedad no necesita, por lo menos masivamente, como de todos los filósofos vénganse a hacer teoría del mundo, que hagan teoría del mundo. Por eso hay un espacio para los investigadores. Sí. Pero ¿qué pasa
con todos los profesionistas de la filosofía que no se desempeñan en la investigación? Pues tienen que realizar otras actividades, ¿no? Y es a donde voy, como docencia, gestión, análisis, consultoría, etcétera, etcétera, ¿no? Es una cuestión más directa, que tiene una incidencia un poco más concreta con la realidad. En la consultoría pues tratas un asunto en concreto con alguien, lo sacas de su lío, o por lo menos le das más ideas para que él salga de su lío, ¿no? En el caso de la investigación pues acrecentas el acervo disciplinar, etcétera, etcétera. Te asemejas quizá un poco más en el campo de la investigación a esa imagen que te dieron. Ahora bien, y ahí es donde viene la pregunta, ¿quién es un filósofo? ¿El que hace esa teoría del mundo o el otro también, el que está analizando un discurso en concreto, el que está dando clase en el aula, etcétera, etcétera? Bueno, pues menuda pregunta, ¿no? Estamos acostumbrados al tamiz de la tradición a ver al filósofo justamente como que hace la teoría del mundo, pero en ciertas tradiciones, ¿no? Porque, y en ciertas épocas, porque también hay filósofos que tuvieron activismo político, también hay filósofos que tuvieron, digámoslo así, filiaciones partidarias o de otro tipo, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera su actividad también tenía un talante práctico. El mismo Platón, cuando realiza todo el sistema metafísico, lo hace para tratar de arreglar las cuestiones del Estado. Entonces, bueno, tomando el punto ahí, yo diría que el filósofo, mientras tenga este amor a la sabiduría en el sentido de preguntarse constantemente por los fundamentos de las cosas, porque las cosas son así, no de otra manera, o por lo que entiendes por normalidad, en ese momento estás haciendo actividad filosófica. La pregunta y la respuesta son lo esencial en la actividad filosófica. Ahora bien, que no seas un filósofo del talante de Hegel, ¿no? Por una gran obra que tiene, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Como sucedería entre los médicos, ¿no? No es el mismo el médico que quizá te dé la píldora para el malestar de rodilla que el que hace trasplantes de corazón o de hígado, ¿no? Claro. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Es una cuestión de ¿cómo decirlo? No de grado, sino que si esencialmente realizan esta cuestión de letos, de inquirir, de tratar de poner en jaque lo establecido, a mí me parece que justamente ahí hay filósofo, ¿no? A pesar, puede ser, de que no haya estudiado una licenciatura, claro, en filosofía. Sí. ¿No? Alguien que hace esa actividad puede ser más filósofo que alguien que estudió la licenciatura, pero que ha abandonado, ¿no? Ya no incentiva, ha dejado de lado este quehacer de un repetidor. Un repetidor de la filosofía, exactamente. Saludos a todos los repetidores de la filosofía. Un repetidor de la filosofía, sí, y de repente nosotros por ahí, ¿no? Sí, digo, sobre todo los que damos clase, Sí, no perderle esta... Porque de repente sí, dices, bueno, ¿por qué el que da clase podría ser filósofo si siempre...? Bueno, pues es filósofo porque se pregunta justo acerca de la obra, de lo que enseña, ¿no? Trata de sacar interpretaciones, etcétera, etcétera. Bueno, también, si es comprometido, ¿no? Porque sabemos que unos pasan la información así de A a Z, tal y como está en el texto, y no hay ni siquiera un mínimo ahí de actividad de paráfrasis o de crítica, ¿no? O de análisis, ¿no? Ya déjate crítica, un análisis ahí, un fino, ¿no? Tenemos ahí una pregunta del doctor Julio César Maruri, saludos. Dice, ¿cómo hacemos que los niños hagan filosofía? Es una pregunta muy pertinente porque sí hay filosofía para niños, ¿no? Hay programas, claro, ¿no? Pues vamos, es algo conocido en el área, hay programas de filosofía para niños. Ahora bien, ahí hay que ver cómo se entiende esto, ¿no? Filosofía para niños, ¿no? Por ahí esto contrasta muy fuerte con algo que dijo Aristóteles. Aristóteles nos dijo que la filosofía llega en la madurez. Si eso es cierto, pues entonces mientras somos niños, jóvenes o adolescentes no podríamos realizar técnicamente la filosofía porque nuestra mente y nuestras hormonas están ocupadas en otras cosas, ¿no? Y entonces solo con la madurez puede llegar la actividad de la pregunta. Pero, ¿cómo se entiende filosofía en ese programa? Bueno, filosofía en ese programa se entiende como una incentivación del libre pensamiento, ¿no? Que al final de cuentas es lo que yo defiendo como la filosofía, ¿no? Yo coincido ahí con Deleuze. La filosofía para Deleuze es el ojo avisor. El ojo avisor que está atento de cortar la libertad.
¿Por qué? Porque la filosofía es una afirmación de la libertad. Bien. La filosofía es la pregunta es afirmar nuestra libertad. O sea, el hecho de preguntarme es, soy libre de preguntarme y soy libre de preguntarme cualquier cosa. Y en ese cualquier cosa está uno desafiando la normalidad, está uno desafiando lo establecido, ¿no? Que es un poco lo que hace el niño. El niño expresa su libertad y lo expresa en preguntas. No tiene en ese sentido ningún prurito en estar poniendo ¿y por qué? ¿Y por qué lo tengo que hacer? ¿Y por qué es así? Etapa del por qué. La etapa del por qué, ¿no? Que no es justamente el por qué filosófico, ¿no? No obstante, es una manifestación de la libertad. Y yo diría que en ese sentido a los niños, pues ese programa lo que les ayuda, y es algo a lo que puede ayudar la filosofía, en un sentido de servir, no en el sentido de utilidad, sino en el sentido de bonanza que te deja, ¿no? de una bonanza que te deja la actividad filosófica, es justamente actitudes críticas, capacidad de análisis, capacidad de realización de una pregunta, en general, aquello que tiene que ver con la incentivación del pensamiento. Así es. Bueno, dice el doctor Maruri, efectivamente coincide que para generar este pensamiento de actitud crítica. Hay muchos autores, de hecho hay coloquios, hay seminarios de filosofía para niños, Lippmann. Está el diplomado de Guadalajara, no sé si siga funcionando ahí el programa. Hay uno en México que trata Lippmann y específicamente se llama así, filosofía para niños. Hay estrategias, bueno, tienen todo pues sí, unos libros y una metodología y todo un acervo de cómo ir enseñando y cómo detonar la pregunta, como bien dice aquí el maestro Enrique Sánchez Ballesteros, en cuanto a los niños en el tema del libre pensamiento, porque sí se ha explotado esas líneas y no solamente la filosofía se enfoca pues a los clásicos, Aristóteles, Platón, la lógica, argumentación, sino que también se enfoca en detonar. Incluso hablemos del Observatorio Filosófico de la Acción Filosófica de México, que propugnaba, ¿no?, que estaban impulsando para que la filosofía fuera una materia obligatoria, porque la consideramos, yo también me uno, como una disciplina y una materia que se debe enseñar no solo a nivel medio superior, ¿no? Ahora se está tratando de un pasito más atrás, ¿no? Desde la base, ¿no? Claro. Para entrar en ese tema de la filosofía para niños y potenciar a sujetos y a mexicanos pensantes que no se queden en este modelo repetitivo de alumno-maestro, ¿no? El vaciar el conocimiento, porque al fin y al cabo el conocimiento, bueno, lo que podamos tener en los libros no nada más lo asimilo, sino es trato de generar, de comprender y de poder explicar, ¿no? Bueno, Villoro tiene un libro muy interesante, claro, Creer, Saber y Conocer, ¿no? Saludos a Adán Reyes Román, también un filósofo. Saludos, claro, el buen Adán, camarada acá de la un filósofo tlacotalpeño que se desempeña schopenhauerianamente, aunque no existen esas palabras, no importa, yo las invento. Pues yo creo que sí hay filosofía para niños y la filosofía tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Entonces, regresando al tema central, ¿para qué rayos sirve? Si lo podríamos centrar en algunos puntos, ¿para qué rayos sirve? Yo siento que cuando me hacían esa pregunta, pues sirve para todo. Yo lo veo así, lo sirve para todo. Ok, ahora vemos que el servir utilitario técnico, bueno, pues no, eso. Porque digas 2, 3 estratagemas de Schopenhauer o te cites a Cioran o a Heidegger, va a aparecer ahí un ser, ¿no? Tampoco lo veamos así, como alguien me dijo, a ver, léeme la mano, tú que estudias metafísica. Bueno, ese saber así me dijeron. Claro. Pues no, esa clase, es otro tipo de metafísica. Esa clase no la tomé, claro, esa clase de metafísica no la estudiamos nosotros. Esa clase de metafísica no. Entonces, en ese tipo de hacer, la filosofía tiene implicaciones, al menos conceptuales, sí las tiene, al menos metodológicas también las tiene, pero en un sentido de técnica, de tecné, así, de hacer las cosas, bueno, pues no va 3 filósofos se van a poner a pensar y sale un libro, ¿no? Sí, mira. Es otro tipo de utilidad. Yo coincido contigo, lo pondría en estos términos, ve. No sé, hay una frase que, bueno, si quisieras utilizarla como argumento para convencer sería una falacia, pues, pero retóricamente funciona, ¿no? Y la frase dice, quien sirve, es una frase popular, ¿no? Quien sirve como un comando de conducta.
quien no sirve para servir, ¿no? No Sí, sirve sí, para sí, vivir, sí, ¿no? sí, utilitario. No sirve para vivir. Bueno, ¿por qué la menciono si acabo de decir que es una falacia? Porque son dos sentidos de servir, ¿no? Claro, claro. Y entonces cuando decimos, ¿de qué rayos sirve la filosofía? Tenemos el primer sentido, que justamente es el que tú apuntas muy bien, que es este utilitario, pragmático, como si creyéramos que la disciplina o la especulación filosófica nos fuera a arrojar un producto susceptible de salir al mercado y de venderse en Amazon. Bueno, que se venden los libros en Amazon. Seríamos ¿no? ricos. Que se venden los libros en Amazon también, venden. ¿no? Pero bueno, el punto es ese, ¿no? Que no tiene como una capacidad masiva de producción en ese sentido utilitario. No obstante, el otro sentido de servir, que yo diría que es un sentido de bonanza, es decir, el hecho de estar realizando esa actividad, al final te deja ciertas bondades, ¿no? Y por eso lo que defiendo es que la filosofía, al estarla practicando... Éticas y no éticas. Sí, claro, te deja ciertas bondades en un sentido muy general que serían capacidades críticas, de análisis, de, ¿cómo se llama?, de síntesis, ¿no? A todas aquellas capacidades del pensamiento, y que por eso tú decías, sirve para todo. ¿Por qué sirve para todo? Porque todo se origina ahí. Claro. Entonces la filosofía es un saber, digámoslo así, de fondo, arquitectónico, de fundamento, que específicamente no sirve en el sentido de utilidad para algo muy concreto, como lo hacen las disciplinas, sino que la filosofía es un cuerpo de saber, y la llamo cuerpo de saber porque justamente creo que es muy debatible llamarla ciencia, disciplina, incluso llamarla ciencia social, ¿no? Incluso llamarla humanidades, ¿no? Porque a muchos, bueno, Wallerstein es uno de ellos, la relega a las humanidades, ¿no? Entonces es complicado su estatus, ¿pero por qué? Porque es un saber arquitectónico, general, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones del fundamento, tanto del pensamiento como de la realidad. Y sobre todas esas nociones es donde están paradas las ciencias particulares. Entonces, ahí volvemos a encontrar dos sentidos. No sirve en el sentido de ciencia particular, sino que sirve en el sentido de un saber arquitectónico, ¿no? Entonces, tenemos dos sentidos ya de servir, el utilitario y el de bonanza. Tenemos dos sentidos al interior de las disciplinas, y yo también añadiría otro doble sentido, y que tiene que ver con la actividad del filósofo y al final cuál es su producto. Uno se enamora de las cosas de diferentes maneras. Entonces, por ahí entre los colegas siempre está esto como de, bueno, si no haces teoría del mundo no eres filósofo, y retomo ese planteamiento del cual habíamos estado hablando, ¿no? Eres otra cosa, pero no filósofo, porque el filósofo es el que piensa el saber a la luz del saber mismo, ¿no? Es decir, desinteresadamente, sin ninguna urgencia práctica. Sí, no tiene que pagar las cuentas. Sí, no tiene que es como si fuéramos espíritu y no pagáramos despensa, luz, renta, no hiciéramos despensa, etcétera, etcétera. Entonces, ok, hay veces que nos enamoramos así del saber, pero yo diría que son las menos, ¿no? Y son aquellas cuando tú ya tienes más o menos tu mundo ordenado y todas las necesidades satisfechas, y entonces ahora sí, que venga la especulación por la especulación. Pero también nos enamoramos, digámoslo, pongámoslo en estos términos, nos enamoramos utilitariamente. Y ahí es cuando la filosofía se convierte en un cuerpo de saber útil para orientar a alguien en su duda política, en su duda educativa, en su duda existencial. Ahí es cuando se vuelve útil para enseñar la disciplina. Ahí es cuando se vuelve útil para hacer gestión cultural o cuestiones de análisis del discurso, ¿no? Entonces, yo creo que la misma ambigüedad, tanto del amor como de la cuestión del servicio, del servir, ¿qué significa servir exactamente?, es lo que nos abre justamente la gama de posibilidades que tenemos en el campo profesional de la filosofía, ¿no? Sin tocar, o de alguna manera sin entrar en exclusión con el hecho de realizar libremente la disciplina, ¿no? Sin haberla estudiado y preguntarse, ¿no? Nosotros la realizamos en un sentido muy técnico, ocupamos conceptos que realizaron los filósofos, pero eso no quiere decir que alguien, ¿no?, que de repente empiece a inquirir la realidad, las cosas, ¿no?, que está haciendo filosofía, está despertando, ¿no? Está saliendo de la caverna. Platón no dijo que el que salía de la caverna tenía que haber pasado por estudios de licenciatura, maestría y doctorado, ¿no? Sí, publicar y todo eso. No, yo no me imagino haciendo fichas de investigación Aristóteles, ¿no? O sea, sí, cuando te dicen haz tu tesis,
te avientas ahí tu fichero de investigación, terminas con 200 fichas. Yo no me los imagino, ¿no? Entonces, a eso voy, ¿no? La actividad filosófica no se reduce al aula, no termina en el aula. Es cierto que en el aula se desarrolla la profesionalización de la actividad y entonces sí sería yo partidario de hacer todas esas distinciones. Claro. ¿No? Tenemos ahí comentarios. El buen Adán preguntaba Adelante, para Adán. qué sirve la filosofía en estos tiempos de pandemia. Muy Y bien. Andrés me encanta porque siempre pone todo. Acércate un poquito una ahí, a ver cuartilla, si podemos una ver. sonora ahí. Bueno, primero lo de Adán, ¿no? Ajá. El tema de la pandemia. Ajá. Andrés nos comenta que la filosofía nos permite acceder al plano fundamental en el que se orienta todo el conocimiento, Sí. así y demás cosas. Sí, ahí coincido, ¿no? Bueno, antes de atender la pregunta del camarada Dan, el comentario del camarada Andrés es acertado y es esto que te decía, ¿no? Y que tú también decías, ¿no? Que sirve para todo. ¿Por qué? Porque se para en ese punto estructural de los fundamentos del pensamiento. Y entonces todo lo realizamos pensando, pues hay que pararnos ahí, porque ahí es donde se fragua nuestras ideas básicas sobre la realidad, sobre el conocimiento, sobre el comportamiento, etcétera, 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 ¿no? Ahora bien, atendiendo la pregunta de camarada Adán, ¿no? Mire, yo no me atrevo a tener una posición personal, pero sí me he informado, ¿no? Y lo que veo es lo siguiente, ¿no? Y eso sí lo quiero expresar. Veo por un lado dos tendencias. Una tendencia la veo, por ejemplo, en Zizek, ¿no? Zizek y compañía sacaron de volada, en plena pandemia, un texto que se llama La sopa de Wang, ¿no? Y bueno, obviamente hablando sobre pandemia. Y lo que yo leo, más que una reflexión filosófica, en el sentido de volverse a preguntar qué estamos viviendo y por qué lo estamos viviendo, yo lo que logro ver en ese texto, bueno, en los artículos que leí, porque también no los leí todos, es que este fenómeno de la pandemia se convirtió en una extensión, en un pretexto más para seguir desarrollando los postulados de los programas filosóficos que ya traen esos intelectuales, ¿no? Entonces, en ese sentido digo, bueno, pues es una piedra más que la envuelven en su sistema y pues siguen produciendo, ya está. Pero por otro lado me llamó mucho la atención de Sabater, ¿no? Milenio le hace una entrevista a Sabater y me fue muy, muy interesante porque Sabater agarró y lo primero que dijo, le preguntaron, ¿de qué sirve la filosofía en pandemia? Y Sabater lo primero que dijo fue, de nada, ahorita lo que nos interesan son los cubrebocas, ¿no? Ahorita interesan cubrebocas, gel, alcohol, ¿no? Es que ya no venden, por eso. Bueno, no. ¿Qué había detrás o qué me agradó, pues, ¿no? Un poco detrás de la opinión de Sabater. ¿Y qué me irritó un poco de estos de la sopa de Wang, ¿no? De la sopa de Wang me irritó que lo tomaron como un pretexto para seguir sacando para su molino, ¿no? O como si fueran oportunistas, ¿no? ¿Cuándo? No, más aún, Beto, cuando sabemos que la filosofía es una actividad lenta. ¿Por qué? Porque requiere que el fenómeno que estudiamos dé de sí. Sí, no ha terminado. No ha terminado, seguimos en la pandemia. No ha dado de sí, no tenemos todavía el desarrollo ahí completo, faltan claves, faltan aristas, hay cosas que desconocemos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, como que de repente, a los 2 meses de pandemia, tú lances y digas, la sociedad va hacia el comunismo, espérate, ¿no? O sea, están pasando cosas, hay inestabilidad, está esto. Entonces, eso me irritó un poquito, ¿no? Por otro lado, lo de Sabater me agradó porque, sí, efectivamente, Sabater, más que, bueno, fue un filósofo pensando como, bueno, que el filósofo nunca deja de ser humano, pero fue un filósofo pensando como gente cotidiana en las cosas de urgencia. Y la cosa de urgencia en ese momento en que lo dijo Sabater, efectivamente, era el alcohol y los cubrebocas. Sí. Ahora bien, si acaso llego a tener una posición personal a la pregunta que hace el camarada Dan, es que la filosofía, en el caso de cuando habla de las conductas y de la cuestión de la tragedia, creo que, por lo menos a mí me ha ayudado a lidiar con esta situación. Estamos viviendo una situación difícil, una situación de encierro. O sea, no quiero hacerle publicidad a la filosofía como si fuera religión o camino espiritual, no, para nada, ¿no? Al contrario, ¿no? La filosofía suele generar una inquietud en el espíritu, suele generar una inquietud en la mente, ¿no? No nos dejan de agobiar por ahí las preguntas, los planteamientos.
Pero bueno, en mi caso personal, a mí sí me ha ayudado un poco a tomarme las cosas estoicamente, ¿no? Con cierta serenidad y con mucha prudencia para hacer afirmaciones, ¿no? No me siento capaz de lanzar algo ahorita como muy fuerte, ¿no? Así para publicar y listo, y ya está, y la sociedad va hacia el comunismo. Sí. En estos tiempos, ¿no? Fue como una pausa, siento, porque seguimos todavía, no llegamos a la cresta de la ola, estamos en la ola, porque todavía llegamos a la cresta y luego, o sea... Claro, y todavía falta, ¿no? Y a saber cómo está lo de las vacunas, y si sirven, y si tal, ¿no? A eso me refería con que me irritó un poco, ¿no? Porque era así como de, bueno, pues lo aprovecho, me aprovecho, hablo algo y ahí está, Sí. Yo ya vendí. Mi siguiente libro para puntuación es ¿no? Yo ya vendí, ¿no? Saludos a Lorena Sosa, que efectivamente acaba de entrar ahí a la licenciatura en filosofía. Ah, la compañera Lorena, un saludo, claro, sí, por supuesto. Que le gustaba desde antes y bueno, charlas ahí con ella. Claro, muchos saludos, muchos. Se animó, qué bueno, puntos para el examen. Puntos para el examen. No, aquí con el maestro Enrique. Ya pasó la evaluación. Sí, pues ya pasó. Bueno, para el otro, puntos por ver el programa aquí con el objeto textual. Pues bueno, yo creo que podríamos ir cerrando. La verdad, este tema da para más. Y si nos ponen a platicar a dos de filosofía sobre filosofía, pues nos estamos todo el día aquí. Es el cuento de nunca acabar, como la definió Ortega. Ortega y Gasset dice que la filosofía es el cuento de nunca acabar. Entonces podríamos pasar aquí horas, días, siglos. Así es. ¿No? Y como ni nos gusta, pero bueno, tenemos que seguir en la vida normal. Tenemos que regresar a la urgencia práctica. A la urgencia práctica, los cubrebocas y los geles. Vamos a regalar este libro, que casualmente es de un que no es filósofo, pero que es re chismoso y le encanta meterse en todos lados. Quisiera que pusieras ahí alguna pregunta o una trivia filosófica. Así es, y vamos a regalar este libro de cuentos desamorosos, editado por Foro Fiscal, del año 2019, presentado ahí en el IBEC, casualmente mío, es de cuentos, cuentitos cortos. Uh-huh. Pues ahí a la persona que guste decir el maestro Enrique, o que ponga la famosa trivia, ¿no? Bueno, la trivia es difícil, fácil, más o menos, o... Pues para los mortales, ¿no? No vas a poner parágrafo 33 del tiempo. No, tampoco, ni siquiera lo manejo así, pues. un ensayo. Sí, no, gracias, eso de te lo cito en alemán, ¿no? Sí, y tal, sí. No, está complicado. No, el concepto y la traducción está mal, como por ahí he oído, ¿no? Dice, es que Heidegger tradujo mal a Aristóteles, y dije, ay, no, híjole, ¿no? Pero bueno, ya son temas de SNI. Gracias a todos, a Julio César Maruri, a Lorena, a Dan, a Andrés y a todos los que nos van a ver y que están ahí en incógnito aquí en este nuevo programa de objeto textual. Pues vamos a escuchar qué es lo que ha pensado aquí. Híjole, no, me la pones difícil, difícil. Una curiosidad o algo al interior del sistema. Un filósofo jalapeño, del sistema. Nombre de 3 filósofos veracruzanos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, Vamos a preguntar ¿qué filósofo cordobés fundó la Facultad de Filosofía de la Universidad Veracruzana? Está fácil. Bueno, pero está fácil, sí. Mira, dice Andrés, ¿cuáles eran los 3 amigos de Wittgenstein? Cuando tenía 10 años. ¿A qué edad le salió el bigote al camarada Wittgenstein, no? ¿Qué sintió, no? Sí. ¿Cómo es lo de la bitácora, no? ¿Qué sentí que aprendí? ¿Qué pasó que sentí que aprendí? Ahí está, bueno, repite la pregunta. Sí, ¿cuál es el filósofo cordobés de la ciudad de Córdoba, Veracruz? Fácil. Que fundó la Facultad de Filosofía de la Universidad Veracruzana. Claro, bueno, pues ahí está la pregunta para que se lleven. No fue el único fundador, hubo varios fundadores, pero hay un filósofo cordobés ahí que es emblemático para la Facultad de Filosofía y para la Universidad Veracruzana. Les doy un dato, fue rector de la Universidad Veracruzana. Mira. Entonces ahí hay otro dato. Más claro ni el agua, ¿no? Pues muchas gracias por... No, gracias a ti, Beto, gracias a ti, gracias a todos los que nos están viendo. Bueno, nos vemos.